0 grados centígrados. Bien. Me piden que calcule la variación de entropía del agua cuando se congela a menos 10 grados y 1 bar. ¿Se imaginan qué es eso? ¿Se imaginan en la vida de ustedes cotidiana cuando sucede algo así? Porque ¿a qué temperatura el agua congela a 1 bar? A 0 grados. Claro, y en este caso, este proceso se estaría produciendo a menos 10 grados. ¿Alguna vez vieron a esta agua? Se la llama agua líquida, sí, subenfriada se le puede decir, pero ese término lo hemos usado para líquido subenfriado, pero es como que está en estado líquido a una temperatura más abajo de la que existiría como líquido, ¿sí? O sea, si yo tengo, ¿se dan cuenta? Puedo tener agua líquida a una temperatura menor a 0 grados centígrados. ¿Ustedes alguna vez han visto agua líquida a una temperatura menor a su temperatura de solidificación? Quizás no lo han visto con agua, pero sí lo han visto con otras sustancias, no sé, como cerveza, que se llama un estado metaestable. Alguna vez hay experimentos, siempre digo que se los voy a mostrar y ya cuando me acuerdo no lo veo el video. Hay experimentos en donde, por ejemplo, sacan agua del freezer, del congelador, y está en estado líquido, pero si está en el freezer, estuvo un tiempo, está a menos de 0 grados centígrados. Y esa agua, por ejemplo, apenas la tocas, la sentás a la botella en la mesa o le das un golpe, se cristaliza, empieza a cristalizarse. Eso seguramente al que toma cerveza le debe haber visto más de una vez, que sacás la botella que está líquida, pero apenas asentás la botella en la mesa, se empieza a congelar. Es distinto, bueno, es distinto a lo que puede pasar con la latita cuando yo la abro, ahí es un tema de presión que se congela. Pero es por el tema de más que de la temperatura, es de la presión. Bueno, el agua subenfriada es esa, esta situación es esa, es un agua que no está congelada, está en un estado inestable o metaestable, es un estado porque por ejemplo, esto es muy común en los cristales, cuando se forman cristales, en cualquier proceso de cristalización. Los cristales necesitan como un núcleo para crecer, no son procesos son procesos medios complejos. El hecho de que cristalice el agua, aunque no lo pensemos así, también se necesita un núcleo, para formarse necesita a lo mejor una irregularidad en el vaso o algo así. Entonces hay cristales que también necesitan un núcleo para cristalizar. Se suele poner, si alguna vez lo hicieron en secundaria, se suele poner un hilo que tenga ya un cristal inicial para que ese sea el núcleo que promueva la cristalización. Si no, eso sigue en solución y no la sal disuelta y no se cristaliza. Esto pasa algo similar. Yo si puedo llegar a tener agua líquida a menos 10 grados centígrados y necesito un estímulo, un golpe o algo, y se congela. Ese cálculo nosotros lo podríamos hacer con un camino alternativo, porque lo que a mí me están pidiendo es el delta S del agua a menos 10 grados centígrados, ¿sí? O sea, es como que a mí me piden, hace mucho que no escribo con esto, vamos a ponerlo con esto. Entonces a mí me están... Profe, como que lo calienta y después lo vuelve a enfriar, ¿sería algo así el proceso? A ver,
sería como, está bien, lo calentás, está bien, pero ¿por qué hacemos este camino alternativo? O sea, yo necesito esto que está acá arriba. Y porque no tengo los datos. Exacto, porque ustedes no tienen el calor latente a menos 10 grados. Uno lo dispone en la tabla de vapor o en la bibliografía cualquiera, lo disponemos a la temperatura normal de cambio de estado, o sea, la temperatura normal de fusión. Sería a un bar o a una atmósfera, sabemos que es a 0 grados centígrados. Permitir. Entonces, como no tengo ese dato, no conozco el delta, el delta S, que me están diciendo, en este caso es un delta S de congelación o solidificación. No tengo el delta S de solidificación a menos 10 grados centígrados, entonces tengo que buscar un camino alternativo. El camino alternativo es, con ustedes, ¿qué hemos hecho ya? Hicimos efectos térmicos, ¿no? Donde buscamos caminos alternativos, ¿sí? Porque tampoco teníamos el calor de reacción a esa temperatura que queríamos. Teníamos un calor de reacción que podíamos calcular a partir de datos de tabla a 298. Entonces buscábamos caminos alternativos. Bueno, acá es lo mismo. Como la entropía es una propiedad de estado, puedo diseñar un camino alternativo. Y el camino alternativo es usar la información que tengo. ¿Cuál es la información que tengo y la que dispongo? Y yo sé que el calor, dispongo del delta S de fusión o solidificación. Recuerden que todo depende del sentido y del signo, ¿no? Si es solidificación o si es fusión. Acá convendría poner en vez de fusión, solidificación, que es lo que yo quiero. Por ahí, Bueno, entonces acá abajo podría poner delta H de solidificación y no de solidificación, que conozco que es a 0 grados centígrados y un bar. No sé por qué está, se ve que lo trae de otro lado o se tilda. Bueno, entonces hago todo para llegar a esas condiciones. Arriba tengo como una línea que se encuentra con la temperatura de menos 10 grados centígrados. Y abajo sería la temperatura a la que yo dispongo información, que es a 0 grados centígrados. Entonces, supongo o diseño un camino en donde uso esa información. Entonces, estos caminitos que estarían acá, que está acá, y que está acá, ¿qué procesos serían? ¿Qué le estoy haciendo al agua en esas dos etapas? Calentando y enfriando. Claro, pero es un calor, como puse acá, sensible. Así que lo primero que uno hace es diseña así como un camino en donde enfrío el agua por un lado, caliento el agua por otro lado. O sea, enfrío el agua, hago que cambie de estado y luego la caliento. Entonces, en conclusión, el estado inicial y el final son los mismos. Yo lo que necesito es un delta S entre un bar y menos 10 grados centígrados de estado inicial como agua líquida y un bar menos 10 grados centígrados de estado final como agua sólida. Esos son los estados iniciales y finales. Si yo hago un camino donde voy y llego a los mismos, parto del mismo estado inicial y termino en el estado final, puedo hacer el cálculo o es equivalente ese cálculo. Y en definitiva, ¿qué tengo que hacer con todo eso? O sea, en conclusión,
el cálculo del delta H, ¿cómo sería? Del delta H, del delta S, ¿qué sería? El delta S a menos 10 grados centígrados y 1 bar, el delta S de el proceso de solidificación del agua va a ser igual a la que de todas estas etapas. ¿Qué tengo que hacer? A la suma. A la suma, o sea, va a ser un delta S sensible, le vamos a poner un delta S de agua líquida sensible, que va a ser de enfriar el agua desde menos 10, perdón, de calentar sería en este caso, desde menos 10 grados hasta 0 grados, más el delta S, podríamos decir que es un delta S latente, que sería el de solidificar agua a 0 grados centígrados, que ese es dato, más el último, un delta S de agua, que ahora ¿en qué estado estaría? Ya no estaría como líquida, sino como sólida, que también es sensible, para llevarlo como sólido, como agua sólida, desde 0 grados centígrados hasta menos 10 grados centígrados. Entonces la suma de todos estos delta S es el delta S que quiero, a menos 10 grados y 1 bar. ¿Por qué hago esto? Porque necesito un camino alternativo. La propiedad entropía es una propiedad de estado que me permite hacer esto, digamos, diseñar un camino alternativo siempre y cuando parto de un estado y llego a otro estado que sean los mismos en los dos procesos. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Cómo se calcula el delta S de agua líquida y delta S de agua sólida? ¿Cómo se calcula eso? ¿Eso no era, profe, masa por el calor específico por la variación de temperatura? Eso es delta H. Ah, es verdad. Claro, ahí te daría el calor. ¿No es la integral del calor sobre la temperatura? Eso es definición de entropía integral del calor sobre Temperatura. temperatura. Integral de lo que sería, no digo delta porque es un delta, sí, delta, una pequeña variación. Ustedes dicen, delta S siempre es la integral de un Q que es reversible sobre T. Pero, esto es por definición, pero así como existe, cómo se calcula, de esto se deduce después, o sea, por ahí se deduce, cómo se calcula el delta S para un gas ideal y cómo se calcula la variación de entropía para sustancias, para líquidos, para sólidos, o sea, para sustancias que serían incompresibles. Bueno, y eso es lo que ustedes tendrían que, digamos, tener de teoría, de algún lado, disponer de esa información, de cómo son esas fórmulas. Y que quizás no se van a poner a deducirlas, las tienen que tener por ahí. ¿Puede ser masa molar por calor específico o volumen constante por el logaritmo de la variación de las temperaturas? Sí. Y cuando tengan dudas de esto, es donde tienen que ir a la bibliografía, ¿sí? Hay un apartado, a ver si lo tengo acá.
Hay un apartado de teoría en donde ustedes tienen esta información. En donde sin ninguna duda van a hacer estos cálculos. Pero quiero ir a ver si las copio acá. La parte de... No, parece que no. No copié. A mí por ahí me gusta llevarlos al libro para que ustedes vean que... Por ahí tengo, bueno, por ahí tengo algunas cosas en esta pizarra que es vieja, información de los resultados por ahí que pueden necesitar. No, creía que lo tenía acá como para mostrarles cómo, en qué parte está del libro. Pero me gustaría que lo vean para que lo tengan en su lista de formulitas, o sea, no se van a poner a deducir, o sea, a medida que resuelven ejercicios se los van aprendiendo a esto, pero ahí llego. Bueno, es esa la fórmula, pero me gustaría... A ver. Profe, y para la parte de latente, sí hacemos calor latente por la masa y después dimos por la temperatura. Claro, o sea, con un, como, bien, Calcularía calor primero. es un proceso isotérmico, entonces en cualquier proceso isotérmico la variación de entropía es SQ sobre T, ¿sí? Por eso acá cuando ustedes ven, esto es cambio de entalpía de líquidos y sólidos, ¿no? Y digo, es interesante porque para que nadie lo dude, ¿no? Acá partimos de que el líquido es aproximadamente incompresible, entonces, la ecuación que habíamos planteado antes, seguramente más arriba, fíjense cuál es la 725, que es estas dos ecuaciones, 725 y 726, la plantea a partir del primero y segundo principio, que son, creo que ustedes la deben haber visto en teoría como las ecuaciones TDS. Las ecuaciones T diferencial S, porque este T lo puedo pasar para el otro lado, se llaman T diferencial S, están deducidas y sirven para cualquier proceso, sirven para cualquier, para cualquier proceso y para cualquier sustancia. Y ahí después me fijo a ver si esta sustancia, por ejemplo, si es un gas o es un líquido. Si es un gas, a partir de estas ecuaciones deducimos las dos que conocemos, fíjense que son de estas dos deriva, una en función de CB y otra en función de CP. De estas ecuaciones derivan las de gases ideales. Si es un líquido o es un sólido, de estas mismas también deriva, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice? De las dos digo, bueno, si es un líquido, puedo usar esta, considerando que es
es incompresible, entonces ese diferencial de volumen es cero. También puedo decir que el volumen no depende tanto de la presión, así que eso es por un lado. Por otro lado, hablamos tendríamos que ponernos ahora a decir, bueno, diferencial U es C diferencial T, y nosotros, ese C no vamos a aclarar que es CB ni CP, porque de los líquidos y los sólidos, el CB es aproximadamente al CP, entonces directamente esto queda como C diferencial T sobre T. Y si se integra eso, puedo considerar un CB promedio, porque la capacidad calorífica también varía con la temperatura para los sólidos y para los líquidos, nada más que generalmente me lo dan en un rango ya constante, por lo general, y si no, se puede, si tengo un polinomio, se puede hacer otra vez el CB promedio. Eso es para líquidos y sólidos válidos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Para que lo tengan aparte en una formulita. Y después, lo otro que estábamos charlando, de la deducción, que cuando uno calcula la variación de entropía es lo primero que da el libro para un proceso que es isotérmico a partir de esa ecuación, sí, a partir de esa ecuación siempre es Q sobre T para los procesos isotérmicos. No me acuerdo si estaba acá. Otra cosa son los procesos isentrópicos. Bueno, no me acuerdo si estaba acá. Este diagrama, que es el diagrama T diferencial S, es útil también cuando les dicen que dibujen para diferentes procesos. Fíjense que en un ejercicio que era el del tanque, que dice dibújelo, y que a veces no se nos ocurría cómo dibujarlo. El tanque trabajaba con gas ideal, o sea que no estaría acá cerca de la campana, estaría más alejado de la campana. Pero me ayuda a saber que las isocoras o isocoras en un diagrama T diferencial S son rectas que tienen una pendiente más grande, fíjense que es la línea punteada, tiene una pendiente más grande que las isobaras, que también son líneas rectas en un diagrama TS cuando estoy lejos de la campana. Ahí ya se los muestro igual en ese. Bueno, no, quería... no, sí, acá está. Quería mostrarles el cambio de entropía para procesos de temperatura constante, no me acuerdo si estaba acá. Bueno. Lo tengo acá en la pizarra, pero no... Habían dos ejercicios que resuelve con eso. Es el 7.1 y el 7.2, por eso es ahí al principio. Por eso no llegaba. Es simplemente decir que a partir de esta definición de diferencial S, que es el delta, es una variación de calor respecto a la temperatura pequeña, se le pone ese delta de esa manera porque no es un diferencial exacto. Si la temperatura es constante, se saca de la integral, entonces me queda 1 sobre T, la integral del diferencial de Q. Y esa integral de diferencial Q, bueno, es un Q sobre un T, que para un proceso a presión constante, ese Q, habíamos dicho de primer principio, que para un sistema cerrado, ahí es que dice. Me sale una advertencia. Y ese Q, en definitiva, en un sistema a presión constante, en este caso es temperatura y presión constante, es un Q que se transforma en un delta H, ¿no? Es el delta H de cambio de estado.
De la misma manera, para las fuentes, con otro razonamiento, pero de la misma manera la variación de entropía de la fuente, ustedes ya la estaban haciendo así, es el Q sobre la temperatura, ¿sí? Esto ya lo sabían, porque también se puede deducir a partir de esta definición que se integra con T constante. Y en un proceso que es a temperatura constante, nos preguntamos qué es ese Q. Bueno, termina siendo un delta H en el proceso de cambio de estado, es un delta H de vaporización, delta H de solidificación. Bueno. Así que, en definitiva, todo esto era porque estábamos viendo el ejercicio 8, ¿no? A ver. Bien. Entonces, de acá con lo que tendríamos que trabajar es con estos cálculos de delta S para líquidos, en este caso puede ser el líquido, entonces va a ser el M por la capacidad calorífica por el logaritmo natural de la T final sobre la T inicial. Para los que recién llegan, estábamos viendo cómo se calcula el delta de líquidos o de sólidos, el delta S, y que son ecuaciones que ustedes están en la bibliografía, las pueden tener bien distinguidas para no estar dudando. Bueno, ¿qué les pasó? Se levantaron todos tarde. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otra cosa surge acá? Entonces, para líquidos y sólidos calculo el M como MC por el logaritmo natural de la temperatura final inicial. Acá lo que hay que tener en cuenta es que la temperatura final y la inicial, bueno, van a ser distintas si estoy calentando o estoy enfriando. ¿Y qué más? Las capacidades caloríficas. En un lado va a ser la del sólido, agua sólida, y en la otra va a ser la del agua líquida, por cualquiera de los dos caminitos que hagamos acá. O sea, tengo que tener en cuenta la temperatura inicial y la temperatura final y la capacidad calorífica, que eso me lo dan en el enunciado, ¿no? Porque me dice que los calores molares del agua y del hielo son tanto. Y me dice que un mol de agua. Me da que haga ese cálculo para un mol de agua. A ver, esperen un ratito que voy a callar un poco acá. Bueno, a ver los que recién se han conectado, que hemos aparecido de repente. Estábamos en el problema 8 de la guía de variación de entropía. ¿Sí? Es un proceso en donde vemos que, como cualquier otra propiedad de estado, calculamos una variación de entropía usando un caminito alternativo. Como teníamos la información del cambio de estado a 0 grados centígrados, diseñamos un camino
en donde hacíamos ese uso de la información que me daban del enunciado, que el calor latente de fusión del agua a 0 grados centígrados es 6,026. Bien, la pregunta es con qué signo van a poner y cómo van a poner ese valor, ¿no? Porque esto es calor de fusión y yo necesito calcular el calor de solidificación, ¿no? Para cuando se funde, el proceso de fusión, ¿es un proceso endotérmico o exotérmico? Que de eso va a depender el signo del delta S, ¿no? Si yo fundo, no sé por qué no puedo borrar, ahí está, se había tildado. Esto está como tildado. Pregunta, ¿el proceso de fusión es un proceso endotérmico o exotérmico? Eso me va a dar idea, o sea, si absorbe o cede calor, me va a dar idea del signo del delta S. ¿Quién tiene un estado energético mayor y quién menor? O sea, eso me va a dar una idea. El agua como líquido tiene, el agua comparada líquida con el agua sólida. ¿Quién tiene mayor entalpía? ¿El agua líquida o el agua sólida? El agua líquida. El agua líquida. Entonces, si yo paso del estado sólido al estado líquido, necesito suministrarle energía. Necesitan las moléculas absorber energía. Entonces, el delta S de una fusión, o sea, si de pasar de sólido a líquido, es un calor que absorbe el agua, es un calor positivo. Por eso es que acá me dijeron que el calor latente es 6,026. Pero el inverso, ¿sí? Esa es otra ley también, dentro de lo que sería los procesos termodinámicos, que yo puedo ir en un sentido o en otro y lo único de procesos como cambios de estado y solo cambio el signo, ¿sí? Así como estaba la ley de Hess, hay otra ley, que ahora no me acuerdo el nombre, que yo puedo cambiar, es el mismo valor absoluto cambiado de signo. Entonces, si fundo es positivo, si hago el proceso inverso, que es solidificar, es negativo. Entonces, el delta H de solidificación del agua es menos 6,026 Joule. Sí, es una liberación de energía. Digo, porque después todos los otros también tienen signo. El delta S, y que ustedes tienen que esperar ese signo. ¿Y quién me lo va a dar? Ese logaritmo que pusimos recién, va a tener un logaritmo, va a tener un signo, logaritmo, en donde si el numerador o el denominador, como son, más grande o más chico, ¿no? Recuerden que acá es temperatura absoluta, el 0 va a estar como 273, no se vayan a equivocar y poner grados Celsius, por favor, porque eso ha pasado. Siempre que calculo una entropía o cualquier propiedad, esas temperaturas tienen que ser temperaturas absolutas. Bueno, ¿alguna otra cosa? Profe, ¿y esto nos daría solo la variación de entropía del agua, o no? Como lo que hicimos. Sí. Ah, porque pregunta del ambiente. Bien, este es otro de los ejercicios que necesita información en el enunciado. ¿Podrían calcular la variación de entropía de los alrededores? Necesitamos las temperaturas.
Exacto, necesitamos la temperatura del medio, no me la dan. Entonces, generalmente, cuando no me la dan, por lo menos tengo que suponer. Si yo necesito calcular la variación de entropía del alrededor, lo único que necesito, aparte del calor que se intercambia, acá estoy suponiendo que el sistema es solo el agua que está contenida en algún recinto, pero que desprecio ese recinto, es decir, solo es el agua. Esa agua, podríamos decir que está contenida en un calorímetro ideal, pero no calorímetro, sino en un recipiente ideal que permite toda la transferencia de calor y no absorbe nada. Entonces, esa agua libera calor, necesito, libera o absorbe, ¿no? En este caso va a liberar seguro, en definitiva va a liberar porque se está solidificando, y ese delta H lo absorbe el medio, que en este caso puede ser aire, pero necesito esa temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a suponerla. Si no la tengo, la supongo, como todo lo que... O sea, como siempre hacemos, ¿no? Si no tengo un dato, lo supongo. Entonces decimos que este es el sistema, que el sistema es el agua, ¿sí? Acá sucede este proceso de solidificación, y por afuera tengo el medio, con el cual intercambia el calor, que lo libera, en este caso lo libera, no lo absorbe, y para calcular el delta S necesito esto que dijimos que es la temperatura. Este medio tiene una temperatura que la podemos suponer 25 grados. Y el sistema obviamente es agua. Vamos a considerar que es sobre el agua. Pero, otra vez, ¿cuál es ese Q? ¿Cómo calculo ese Q que va a intercambiar? Así como hice un diagramita, fíjense que todo este proceso es un Q a presión constante. Y como es un sistema cerrado, el Q a presión constante dijimos que era igual a ¿quién? Por primer principio. Delta H. A delta H. Entonces, el delta H que sería el delta H involucrado en solidificar agua a menos 10 grados centígrados y un bar, es igual, el cálculo de ese delta H es similar a esto, porque yo no sé el delta H de solidificación a menos 10, solo sé el delta H de fusión o solidificación a 0 grados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Diseñar este mismo caminito, pero con delta H. Entonces voy a tener la suma de el delta H sensible en esta primera etapa de enfriamiento, de calentar agua de menos 10 a 0, lo sumo con el delta H de solidificación a 0 grados y después le agrego otro delta H sensible como sólido ahora, de pasar desde 0 grados a menos 10 grados. O sea que este delta H que está acá también va a ser una suma, de delta H, y ese va a ser con el que van a calcular la entropía, la variación de entropía del ambiente. O sea que va a ser un delta H sensible de agua líquida, de pasar de menos 10 a 0 grados centígrados, más el delta H, que sería el de solidificación a 0 grados centígrados, más un delta H sensible de agua como sólido para pasar desde 0 grados centígrados hasta menos 10. ¿Se entendió? O sea, es como uso esta propiedad termodinámica de que la entalpía, la entropía son funciones de estado y caminos alternativos, como en efectos térmicos, para cuando no tengo información.
un proceso en ciertas condiciones. No hay que darle muchas vueltas a ese ejercicio, es el único, creo que es así como más para pensarlo, y poco intuitivo, por así decirlo, o no, poco común. Bien, ¿qué otro ejercicio quieren consultar de esa guía? Yo hoy tendría que subir la otra guía de balances. Cuéntenme más o menos por dónde van. Se hacen sinceros porque necesito tener una idea de por dónde van ustedes resolviendo esta guía. Tendría que la clase que viene a ser como una especie de control, así que como para ver control quiero decir una pequeña evaluación de indagación para ver por dónde van. Bien. Me gustaría ver, a ver, creo que es. Hay un ejercicio, el 10, a ver que les muestro por dónde estoy mirando yo. Bueno, el 8 es el que recién hicimos. El 9 es un dispositivo que me da una masa de vapor de agua saturada a 200, se transfiere calor y este se expande reversible isotérmicamente hasta una presión final de 800 kilopascales. Esta es importante porque necesitamos que se ubiquen en el gráfico T diferencial S del proceso, ¿sí? Y si tengo dudas de cómo graficar, es ahí a donde les dije que consulten este gráfico que está acá. Fíjense, la figura 717, en donde ustedes se fijan que en un diagrama T diferencial S, donde aparece la campana, que es el que probablemente les vamos a pedir, el de la campana, o sea que si pedimos, y si está la campana es porque es un proceso que involucra a la sustancia real o agua o refrigerante, en donde hay un cambio de estado, que puede ser de líquido subenfriado, saturado, hasta un vapor sobrecalentado, o acá nomás, entre una mezcla saturada o mezcla y que me voy hacia el líquido, me voy hacia el vapor. ¿Sí? Para saber. Y cuando tengan dudas de los distintos procesos que pueden haber, piensen en este gráfico, o más o menos tenganlo en su cabeza, que las isobaras son igual que en el diagrama que habíamos visto TV, ¿sí? Son isobaras, ¿sí? Son de esta manera, como aparecen acá. Y la otra que puede llegar a surgir como para graficar es la isocora, que es muy raro, pero puede llegar a ser, ¿sí? Que es para saberlo en algunos dibujos, capaz que surge en algunos ejercicios de la guía. Que el proceso isócoro, fíjense que afuera de la campana es una línea con una pendiente mayor que la isobara y adentro de la campana es como que cae, ¿sí? Nadie les va a pedir exacta, pero es como para tener una idea de que no es como un isobara acá. En este ejercicio les piden que calculen, bueno, que hagan el gráfico T diferencial S y hay que ver, no sé si es un proceso, como es un cilindro pistón y no hay ningún tope, este es un proceso en qué condiciones. ¿Sí? 1,2 kilogramos de vapor saturado de agua a 200, está saturado, se transfiere calor al vapor y este se expande reversible e isotérmicamente hasta una presión final. ¿Qué proceso es este? Que me lo dicen ahí. La expansión, profe. Sí, es una expansión, pero digo,
Fíjense que es un proceso que me lo dice, me está diciendo que hay una característica de todo esto, que el proceso evoluciona a temperatura constante. Está en un cilindro pistón y el proceso evoluciona a presión constante. Entonces me dice que calcule el calor, el trabajo. Bueno, este es otro de esos ejercicios que tienen que pensar un poco. Me dice cuál debe ser la temperatura mínima del depósito del medio ambiente, de donde se recibe calor, para que dicho proceso sea posible. O sea que acá tienen que ponerse a pensar para que sea posible un proceso que se tenía que cumplir. ¿Sí? ¿Qué mirábamos de entropía para que sea? El delta S del universo. Exacto, el delta S total o el delta S del universo, decíamos que era igual al delta S del sistema, más el delta S del ambiente, y esto tenía que ser sí o sí mayor o igual a 0. El límite sería que por lo menos sea igual a 0, y de ahí para arriba. O sea, desde ese 0 hacia valores positivos. Entonces nosotros en este caso podemos calcular el delta S del sistema. El delta S del ambiente, ¿cómo lo vamos a calcular siempre? El delta S del ambiente es siempre el Q que se transfiere, Q intercambiado, este Q que está acá, sobre la temperatura del ambiente. Entonces ustedes van a plantear una ecuación en donde van a igualarla a 0 y van a como mínimo decir, bueno, este valor de temperatura es el mínimo. ¿Por qué? Porque seguramente se van a fijar cuál de estos dos es positivo o es negativo de acuerdo a lo que haya sucedido. Me dice que se le entrega calor. Claro, ¿quién va a ser negativo? ¿Quién va a tener una variación de entropía negativa? ¿Quién esperan ustedes que sea negativo? ¿El del ambiente o el del sistema? ¿El del ambiente? ¿Por qué? Porque está entregando temperatura, o sea, está dando calor al sistema. Claro. Está perdiendo calor. Entonces, el del ambiente, es el que va a ser, va a tener un signo negativo. Porque el ambiente que está afuera es el que está perdiendo calor. Por eso para el sistema el calor es positivo, pero para el ambiente el calor es negativo, porque lo está perdiendo. Entonces el sistema va a ser una variación de entropía positiva y el ambiente va a ser una variación de entropía negativa. Para que sea igual a 0, se va a cumplir, fíjense lo que estamos haciendo, como un tanteo. Si es igual a 0 esto, ¿cómo se llamaba el proceso? ¿Reversible? Claro, si esto es igual a 0, es un proceso reversible. Si esto era mayor que 0, o sea, delta S es mayor que 0, esto es un proceso que decimos que es posible. Me está costando ponerlo allá de aquel lado. Si delta S es mayor que 0, es un proceso posible. Y si delta S es menor a 0, esto es imposible. No puede suceder ese proceso. No. Entonces, acá me están preguntando cuál debe ser la temperatura mínima para que dicho proceso sea posible. ¿Por qué vamos a calcular una mínima? ¿Sí? Porque si esa temperatura es más chiquita, este término se hace más negativo. Y si ese se hace más negativo, este siempre va a ser igual. Si este se hace más negativo, este proceso va a pasar a ser imposible. Entonces, lo mínimo que va a poder tener es cuando esto es igual a 0. Es decir, este término se suma con este y me da 0. Este siempre es positivo y siempre va a tener un valor, porque Q es el mismo. Lo único que yo puedo ir alterando acá, lo único que puedo cambiar es la temperatura del ambiente.
Y si esa temperatura del ambiente se hace más grande que esa mínima, al dividir en un número más grande este delta S, este numerito va haciéndose más chiquitito, negativo pero más chiquitito. Entonces, todo este delta S es más positivo. Y si delta S es positivo, y mientras más positivo sea, ¿qué me está indicando? Si este delta S es muy positivo o muy grande, y mientras más grande sea, me voy alejando del cero, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es más que, cada vez más que. ¿Qué significa que sea más positivo este? Que hay cada vez más entropía generada. Y esa generación de entropía, mientras más grande es, me está dando una idea de quién. En realidad, esto que estamos calculando acá es eso, la entropía generada. Mientras más entropía se genera, es más irreversible el proceso. Esto ya me está dando una idea, que si la diferencia, y ya van a ver que casualmente esta temperatura que está acá, la T del ambiente, les va a dar un valor, que si la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el sistema es chiquita y pequeña, el proceso se puede aproximar a un proceso más reversible. Si la diferencia de temperaturas es muy grande, el proceso es cada vez más irreversible. Entonces ya tengo una idea de que los procesos de transferencia de calor son netamente irreversibles. Pero esa irreversibilidad es más grande mientras más grande es el delta de T, mientras más grande es la diferencia de temperatura entre los sistemas que se está transfiriendo calor, ¿sí? Entonces, un sistema ideal de transferencia de calor ideal es aquel sistema en el que la diferencia de temperaturas entre el sistema y el ambiente es infinitamente pequeño. Es decir, este es 200 y este tiene que ser 200,001. ¿Es posible una transferencia de calor entre un sistema que está a 200 y el otro 200,001? Sí, es posible, pero el tiempo en el que se va a transferir el calor ahí, imagínense con ese delta de T, es infinitamente grande. O sea que los procesos, como siempre decimos, ideales, y esto que hablamos de reversibilidad, son procesos hipotéticos que en la vida diaria no existen, pero nos sirven de referencia. Camilo. Bueno, vamos. Esperen que me perdí. Entonces, en este ejercicio van a hacer un bosquejo del gráfico. Algo que acá se transfiere calor al vapor, se expande, reversible, isotérmicamente. Bien. El calor, el trabajo, esto lo van a sacar a la luz de ¿quién? ¿Qué tenemos que aplicar para calcular el calor y el trabajo? Yo, profe, como sabía que era isotérmico, agarré y igualé el diferencial de calor a temperatura por el diferencial de entropía y tenía todos los datos, así que reemplacé. Bien, a ver, ¿qué hiciste? Perdón, vos dijiste... Que por ser isotérmico, el diferencial de calor sobre temperatura es igual al de entropía, al delta de entropía, perdón. O sea, vos dijiste, como es isotérmico, que está perfecto, o sea, vos dijiste el delta S de un proceso isotérmico es igual al Q sobre T. Sí. Entonces vos dijiste, el delta S lo tengo,
por eso, no por nada está pedido así, primero el calor y después el trabajo. Generalmente, de primer principio sabíamos que el calor es como lo último que calculamos. Y está perfecto tu razonamiento, porque este delta S isotérmico, ¿de dónde lo vas a obtener? ¿De dónde sacas? ¿No es tablas? Yo lo saqué de tablas. Que sí, siempre tenemos que apuntar a usar las tablas. El delta S lo vamos a calcular como el delta S, ¿no? Como la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. El estado final y el estado inicial los conocemos. Sí. O sea que vamos a la tabla y sacamos, en el estado inicial es vapor saturado a 200 grados centígrados. Saco la entropía del vapor saturado a 200 grados centígrados. Y dice que en el estado final tengo vapor a 800 kilopascales. ¿Y qué más tengo de información? La misma temperatura. La misma temperatura. Y seguro que a 200 grados centígrados de 800 kilopascales es un vapor sobrecalentado. Entonces, Sí. estos dos los saco de tablas. Y Q transferido es delta S por la temperatura, que en este caso son los 200. Y otra vez, repito, no vayan a multiplicarlo por 200, sino por 200 más 273, temperatura absoluta. Todo esto es con temperatura absoluta. Perfecto, ya tenés el calor. Si ya tengo el calor, ya puedo calcular el delta S del ambiente. Y el trabajo, Por el primer principio. La energía, también por tabla sacó la energía interna y el espejo de calor, el trabajo. bien. ¿Y de qué otra forma podría haber sacado ese trabajo? O sea, vos te fuiste al primer principio, vos dijiste delta U es igual a Q más W y lo calculaste así. Vos dijiste W es igual a delta de U menos Q. Eso hiciste vos. Sí. Perfecto. ¿A alguien se le ocurre calcular de otra forma el trabajo? No. Porque estaba pensando que si lo podríamos modelar como isobárico, pero no me dicen que es isobárico. Digo porque esto es un cilindro pistón que se expande y la presión acá, si conociera esta presión, pero no la conozco, que sería la presión externa. Si supiera que esa presión es estas 800 kilopascales, podría llegar como un trabajo que sería a presión constante. Si esa presión externa fuera esa. Pero no lo sé, porque no me dice eso. Solo me dice que la presión final es 800 kilopascales, o sea que no es constante la presión en este proceso, o sea, no es constante la presión interna, seguro que la externa sí, pero no la conozco. Y que bueno, está bien como de calcularlo así, con primer principio. Bien, y te dio esta temperatura mínima, ¿la calculaste? Sí, la hice recién y me quedó 470,97 Kelvin. La Y la mínima hice. Sí, no sé si estará bien. te tiene que Porque, dar 200 claro, grados más centígrados. parecido. Te tiene que dar 200 la mínima. Fíjate, por ahí hay algunas simplificaciones, como se dice, redondeos o algo que hace, es muy sensible esto por ahí con los redondeos que uno puede hacer. Pero cuando lo calculen, fíjense, pues les tiene que dar prácticamente el 200, es el límite. Bueno, vamos a hacer vamos a ver el otro ejercicio. Esto era como para darles tips para que arranquen. Este ejercicio podemos plantearlo después en el pizarrón si quieren. Que por ahí es medio aburrido hacerlo acá. Este me interesa porque es muy similar al que ustedes vieron en física. El 10. ¿Alguien planteó el 10?
alguno planteo el ejercicio 10 como para ver algunos temitas o algunas cosas que me gustaría decirles de ahí. Sí, profe, yo había planteado y había puesto en la consulta, en el Word, que habían mandado para consultar. Ah, bien, bien, bien. Profe, nosotros lo pudimos hacer, pero no sé si está bien, porque en- son 4 procesos los que tiene el coso. Y 3 los pudimos sacar por tablas y uno usamos, eh, buscamos el delta S por una aproximación con unas cuentas y todo que... Ah, con lo del CP y el R que usábamos en uno de los TP anteriores. Las relaciones con CP porque quieren usar CB. Claro. Bien. Quiero buscar... Claro, usamos esa cuenta del Smith porque dijimos que el CP era aproximadamente el CB porque era un líquido. Perfecto. Bueno, ustedes, sí, si van a un lugar y buscan, en el enunciado indica usar el CP de la tabla C3 del Smith, que es un CP a 298 y ese es el que debemos utilizar. No sé si es ese el que les, porque también los puede llegar a guiar a un polinomio. No sé si esa es la que les dice que usen, porque en el Smith tienen polinomios también para los líquidos. Es el agua, ¿no? Sí, pero usamos esa del polinomio. Ah, bien. Entonces hacen igual que con cualquier otra, hacen un CP promedio, pueden hacerlo o integrando. Bueno, Hicimos integrando. bueno, pero a ver, espera, vamos a ir al ejercicio y ahí los voy a... creo que este lo tengo, así que lo vamos a ir a mirar. Ahí los llevo. Que la pizarra esa siempre hace que se me tilde en la presentación. Bien. Yo no me acuerdo, no creo que lo tengo calculado, sino que lo tengo así como planteado, que es este. Pero este ejercicio me gusta, porque creo que no está igual el enunciado acá. Creo que yo le agregué algo, porque me gusta, porque es para que ustedes piensen en algo. Acá dice que sin los términos de la temperatura. Claro, les dice que lo usen sin los términos de la temperatura. No sé si yo le saqué esa parte. Y yo le agregué, piensen en una alternativa de resolución más simple o más directa. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ustedes van a intentar hacer, claro, al decirle sin los términos de la temperatura, ahí está. Este ejercicio, al decirte sin los términos de la temperatura, ¿qué te quiere decir? Que uses el CPS a 298, que uses el polinomio sin los términos de CPS para que lo uses como, sin integrarlo, sin... ¿Se entiende? Es con el primer término que es una constante. ¿El polinomio cómo es? A más B por T, creo que es. Creo que tiene 2 términos. ¿O 3 términos? Nosotros el que usamos tenía 3. Bueno, suponete que sea A más B por T más C por T al cuadrado. ¿Sí? Te dice que sin usar los términos de temperatura es que te lleves este y este que no lo uses. Es decir, que el C sea igual a ese A. Es una constante. Eso te quiere decir. Para que lo hagan rápido. Para que no estén integrando. ¿Se entiende? O sea, esa es la aclaración que se agregó ahí. Bueno, para los que no lo leyeron el ejercicio, es que queremos calcular la variación de entropía del proceso de convertir un mol de agua líquida, que está a 10 grados centígrados y 1 bar,
en vapor de agua a 300 grados centígrados y 10 bar. Bueno, en primer lugar porque me está dando esa guía de que suponer que el calor molar del agua líquida es constante y que use el calor específico, ese calor de la tabla del Smith. En primer lugar porque me está dando esa pauta de cómo voy a usar el calor la única posibilidad de usar el calor específico del agua es mediante la formulita de agua, que puede estar en estado líquido o va cambiando como masa por C por logaritmo natural de temperatura final sobre inicial, o con las formulitas de delta S para los otros estados que conocemos como gas. Pero ojo ahí, que eso es algo que quiero llegar. Yo sé que este ejercicio es similar a los ejercicios que hacían en física, en donde decían que diseñábamos un caminito, que es algo así. Yo quiero la variación de entropía del agua que va de 1 bar y 10 grados centígrados hasta vapor sobrecalentado de 10 bar y 300 grados centígrados. Entonces, yo sé que el agua en ese caminito le van pasando cosas y va cambiando de estado. Entonces, tengo un primer tramo en donde el agua va. ¿Ustedes ven la flechita? ¿O no ven la flechita? El cursor, quiero saber si lo ven. Sí, profe, se ve. Ah, bien, gracias, porque a veces me pasaba con esta pizarra que no se veía cuando tenía clases virtuales. Entonces, el primer tramo es agua líquida que se calienta de 10 grados hasta 100 grados. El segundo tramo, una vez que tengo agua a 100 grados y 1 bar, todo esto es a 1 bar, o sea, este camino de todo 1 bar lo diseñé yo, ¿sí? Otra vez, yo diseño el camino. A mí me es más cómodo pensar que el agua va a 1 bar de 0 a 10 grados y después de 100 grados que cambia de estado a 1 bar y recién ahí imagino que el agua pasa de 100 grados y 1 bar hasta 315 bar, o sea, recién ahí imagino que cambia de presión, ¿sí? Porque este cambio sensible acá lo imagino a presión conocida, atmosférica. Entonces, esta agua, en este primer delta S sería un delta S del agua líquida, el segundo sería un delta S de vaporización del agua, ¿sí? Pues son las etapas. Y el último, este último estado final, digo que cambia desde 100 grados centígrados y 1 bar hasta 300 grados centígrados y 15 bar. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿cómo hicieron? Ustedes hicieron este caminito, ¿cómo hicieron este último caminito? ¿Lo modelaron como gas ideal o lo modelaron como un vapor real? Lo sacamos de tabla, profe. Sacaron la entropía del vapor saturado, sería a 100 grados y 1 bar, y después Claro. la entropía a 300 grados y 15 bar. Y les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre lo que ustedes hicieron y directamente ir y buscar la entropía? Digo, ¿por qué no lo hicieron así? La entropía del agua líquida a 10 grados centígrados y 1 bar y la entropía del agua vapor sobrecalentado a 300 grados y 15 bar y directamente hago el delta S de eso. 2 valores de tabla. Creo que no hubiera habido diferencias si íbamos desde el punto 2. Uy. Ay, no sé por qué sé. ¿Quién era? ¿Camilo el que estaba hablando? Sí, profe, pero parecía que salió de la reunión. Algo le habrá Sí, pasado. porque algo le pasó. Bueno, el resto de los oyentes, ¿hay alguna diferencia si yo hago y pongo digamos, ¿es necesario ir sumando esas etapitas? ¿O con que yo tenga la entropía del agua líquida a 10 grados de 1 bar y la última hago el delta directamente?
¿Se entiende? O sea, aquí están muy callados algunos. Si yo tengo el estado inicial y el estado final, y tengo la entropía en el estado inicial y el estado final, el delta S para el agua es directamente la entropía final menos la entropía inicial. ¿Eso está claro? Por favor, porque esto es un ejercicio típico. No digo que le vamos a tomar esto de que va el agüita así, sino en un sistema le vamos a decir, tengo agua a tal condición, agua en estado inicial, agua en estado final, calculen, o un refrigerante. ¿Y qué dije generalmente o siempre? ¿Esto, el agua, es un gas ideal? No. Entonces, si no es un gas ideal, sabían que tenían que usar tabla. Eso sí, por eso han usado tablas. Pero ¿se entiende? Ahí puede haber un problemita acá, que todavía no lo escuché, por eso quiero que me digan. Hagamos el ejercicio. Esa es la opción 1 de este ejercicio, en donde no usamos esto que me dijo acá del CP y del agua, de la tabla C3. ¿Están? Vamos. Al estado, vamos a calcular los delta S, el delta S del agua. En el estado inicial dice que es agua a 1 bar y 10 grados centígrados. Ya, díganme cómo saco o de dónde saco la entropía del agua a 100 kilopascales y 10 grados centígrados. ¿En qué estado está el agua ahí? En este. ¿En qué estado está el agua acá a 1 bar y 100 grados y 10 grados centígrados? Líquido. ¿Y qué líquido es? ¿Es cualquier líquido? ¿Es un líquido saturado? Líquido subenfriado, ¿no sería? Líquido subenfriado. ¿Tengo tablas para líquido subenfriado? Sí. Bueno, pero sí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una tabla de líquido subenfriado que vos decís que es la del Cengel. ¿Cuál es la tabla? ¿Qué número es la del No lo tengo acá, profe, pero sí hay una de líquido subenfriado. Bueno, vamos a la tabla de líquido subenfriado. Ahí les voy a mostrar. Y cuando yo quiero ir rápido, ahí se las voy a mostrar. Les quiero compartir la tabla. Díganme, propiedades atmosféricas. Estaba antes de la del refrigerante, ¿no? Ya, como que... Hielo, agua líquida comprimida. Es esta. Bien, ¿qué temperatura y qué presión? 1 bar, que son 100 kilopascales. Tengo agua, fíjense en dónde empezaba el agua. Sí tengo de agua líquida comprimida, pero ¿qué pasaba con esa tabla? Está tabulada a partir de una presión muy grande, 5 megapascales. ¿Sí? Entonces yo, si tuviera un agua líquida comprimida a 5 megapascales y 20 grados, sí, podría venir acá y sacar la entropía. ¿Qué pasaba cuando no tenía el dato, o sea, o la tabla, no encontraba en la tabla de agua comprimida la entalpía? O sea, porque no entraba en las condiciones de agua comprimida que tenía y yo quería la entalpía. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué buscaba? Usar el dato pero desaturado. Exacto. Entonces,
Cuando me pasa eso, me tengo que ir a la tabla de vapor saturado con la información que tengo de quién, de la temperatura o de la presión. En la entalpía no había problema, como que decíamos voy derechito y saco el dato de temperatura. Pero no es que no había problema, sino que decía desprecio la variación de la entalpía con la presión, salvo que sea un salto muy grande, el libro me sugiere por ahí cómo se corrige, y me quedo con la entalpía del líquido a la temperatura de ese estado. Es decir, tengo agua a 10 grados centígrados y 1 bar, entonces en vez de sacar la entalpía a 1 bar del agua, cuando está saturado 1 bar, la saco por temperatura. Es decir, voy y busco la entalpía del agua a 10 grados centígrados saturada. Aproximo. Bueno, acá se hace lo mismo. Es una sugerencia, es una aproximación que seguramente no va a ser muy distinta, porque también otra vez la propiedad de entropía para un líquido comprimido o para una sustancia incompresible, como sería un líquido, no varía tanto con la presión, varía mayormente con la temperatura. No es que no varíe, sino que no varía tanto, ¿sí? Así que vamos a ir y sacar el dato que me piden, que es, en lugar de entrar al agua saturada por presión, voy a entrar por temperatura. La temperatura del agua es 20 grados, era, ¿no? 10 grados, profe. Ah, gracias. 10 grados, me vengo acá a la de entropía y, no confundirse, me llevo la entropía del líquido saturado a 10 grados. La agua saturada a 10 grados, me llevo ese dato de entropía que en esta tabla me dice que es 0,1511 y no me olvido de las unidades que son kilojoule, kilogramo, kelvin. Ese en el estado inicial. Y en el estado final, otra vez seguro, chicos, que hay que interpolar, o no sé si en este hay problema, pero volvemos a lo mismo de siempre, los mismos temas, digamos, que es interpolar, manejarme en la tabla. La final, perdón, ¿cuáles eran las condiciones? 300 grados Celsius y 15 bar. Bien, 15 bar, ¿cuántos pascales son? 1,5 megapascales. Sí, profe. ¿Sí? Son 1500 kilopascales. Kilopascales son 1,5 megapascales. Entonces me voy a la tabla de 1,5 y no la tengo, tengo que interpolar. O sea, tengo 1,4 megapascales y 1,6 megapascales. ¿Y a qué temperatura? ¿300 era? Sí, sí, sí. O sea que ahí, ¿qué tengo que hacer? Interpolar. Me llevo el valor de 300, o sea, me llevo este que está acá. 300, 1,4 megapascales es 6,9553 a 300, y a 300 y 1,6 es 6,88. O sea que a 1,5, como entre 1,4 y 1,6 estamos en la mitad, el 1,5, ¿qué es directamente el valor? El promedio de estos dos, ¿se entiende? ¿Se entiende que ahí es un promedio directo en la interpolación? No se vayan a poner a hacer la formulita de interpolación. Digo, cuando estoy en la mitad, es de cajón el promedio. Así que es 6,9553 más 6,8864, ¿sí? Dividido en 2. Ese es el valor de la entropía a 1,5 megapascales y 300 grados centígrados. Y las unidades, otra vez, respeto, que dice acá, kilojoule, kilogramo, kelvin. Bueno, entonces, si ya tengo la entropía
en el estado inicial y tengo la entropía en el estado final, lo único que me queda hacer es la diferencia entre esos dos valores. Y ese es el delta S de ese proceso. Así de simple sería ese ejercicio si, como me está sucediendo en este caso, tengo la tabla. Entonces, simplemente el delta S del agua va a ser entropía inicial, entropía final menos la inicial. Este sería el delta S específico y después lo van a tener que afectar por la masa. No nos olvidemos que esto va a tener unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. No me acuerdo si acá este valor es el promedio exacto, no lo he controlado, porque esto a veces debe ser valores que me dictan. El delta S es lo que les decía, es la diferencia entre estos dos valores, y sí lo que puedo aclarar acá, que esto es que necesitamos verlo, digamos, que ustedes son conscientes de que un líquido subenfriado en el estado inicial y esta entropía inicial la van a aproximar con la del líquido saturado a 10 grados centígrados, o sea, ser muy... Fíjense que son pocas cosas las que anotan, no necesito que se pongan a escribir en palabras esto, sino que con que pongan así simbolitos de que el S es aproximadamente el del líquido saturado a 10 grados centígrados, listo, ya sé que lo aproximaron. Y este dato, o sea, esa diferencia va a estar en kilojoule sobre kilogramos Kelvin, lo multiplican por la masa, que no me acuerdo si les da un mol o qué, lo pasan a masa con el peso molecular, y ya pueden calcular el delta S total en solamente kilojoule sobre Kelvin. La otra opción de resolución de este ejercicio es la que ustedes traen de física, en donde no usábamos, bueno, traen de física, o me puede pasar si tengo una sustancia que con la que no cuento tablas de vapor. Entonces, no me queda otra que ir haciendo un caminito, y es este caminito de lo que le va pasando a la sustancia cuando va cambiando de estados, y tengo que identificar dónde hay calores sensibles, porque obviamente la entropía está relacionada con esos procesos de intercambio de calor, dónde hay calores sensibles, dónde hay calores o cambios latentes y dónde. Pero, ¿cuál era el inconveniente o qué se acuerdan ustedes que hacían en física? ¿Qué pasaba acá? En la parte de delta S, de la fase de vapor, lo modelaban como gas ideal, ¿se acuerdan? Entonces acá usaban la fórmula de delta S de gas ideal, que está muy bien que los chicos que hicieron lo de dividirlo en etapas, dijeron, no lo voy a hacer como gas ideal, lo voy a sacar de la tabla. Así que está bien. Lo que ustedes hicieron por etapitas está perfecto. Lo único que es un camino largo. Teniendo esta información del estado inicial, podría haberlo usado así directamente. Claro, ustedes fueron haciendo deltas, hicieron acá el delta con el CP sensible del agua líquida, acá usaron el calor latente del agua, que lo sacaron de tabla seguramente. Está perfecto, tendrían que corroborar si les da muy distinto nada más por este camino más directo. Pero lo que esperamos en el parcial, por así decirlo, es que ustedes hagan este camino directo que hicimos recién, cortito, ¿sí? Este camino cortito, entropía final, entropía inicial y listo. ¿Se entendió? O sea, este camino no es que esté mal, sino que es como más largo. Algunos se pueden confundir y pueden intentar hacer acá la variación de entropía como gas ideal, y ahí sí hay como un error conceptual. Y esto es lo que les decía yo, que el delta S de gas ideal lo iban a modelar como esto, que capaz que si lo hacen tampoco es que hay mucho error, porque yo no digo que en esas condiciones, justamente en esas condiciones no se puede modelar al agua como gas ideal, al vapor, menos si estoy muy cerca de la campana, salvo a temperaturas muy bajas, puede llegar a ser que se pueda modelar como gas ideal y que sea lo mismo hacer todos estos caminitos. Pero como siempre les digo, si ya tienen un camino directo en donde sacan un valor de la tabla, otro valor de la tabla y hacen la diferencia, es un camino mucho más corto que hacer todo este proceso. Yo sé que el ejercicio tramposamente los guiaba a este camino, pero era medio como para traer ese tema de física.
Y acá está cómo quedaría, pero ahora que me acuerdo, no era en el otro, donde decía acá graficamos, y esto que estoy graficando acá es el camino que elegí hipotético, ¿no? Porque en este caso no me dicen cómo es la trayectoria, solamente me dicen cuál es el estado inicial y cuál es el estado final, nada más. No me dicen la trayectoria. Esta trayectoria que yo dibujé acá es la trayectoria hipotética que a mí se me ocurre y no tiene por qué ser volumen constante acá, justo quedó ahí, pero no quiere decir que sea volumen constante, de que cómo cambia el proceso, que yo lo supuse que cambia todo a presión, todo a presión constante, en la primera etapa presión constante y en la segunda etapa que salta de 1 bar a 15 bar. Es un proceso imaginado, este diseño de acá es un proceso imaginado e hipotético. Bien. Me voy a la guía porque por ahí, no sé si alguien más. Estábamos en el ejercicio 10. El otro es muy similar. No es muy similar. El otro es similar a los de física, de que hacían con calorímetros. ¿Sí? Entonces, este es muy similar al de física, que hacen con calorímetro. Entonces, si teníamos un calorímetro, hacíamos ese balance de energía, que ahora lo van a hacer a la luz del primer principio, y ya no va a ser que esté involucrado ese sumatoria de Q, sino más bien sumatoria de delta H, que les decía. Imagínense, es cierto que acá no les dice qué es, pero generalmente se puede imaginar que es a presión constante. Porque estamos hablando de agua líquida, agua sólida. El 11, entonces tienen que sacar siempre primero la temperatura de equilibrio y en base a eso, la variación de entropía del sistema sería, siempre que tengo un sistema formado por subsistemas, ¿sí? Ese es otro concepto que está aplicado acá, siempre que tengo un sistema y adentro tengo porciones, otros subsistemas, el delta S total, ¿sí? Tengo el delta S total, o del sistema total, no del universo, sino del sistema, es la sumatoria de los delta S de cada porción de ese sistema. ¿Sí? Entonces acá, si ustedes dicen que el sistema está formado por el agua sólida, que en un estado inicial era un bloque de hielo sólido, y masa de agua líquida, la variación de entropía total es la suma de esas dos variaciones de entropía. En estos ejercicios siempre voy a poder jugar con ver quién es el sistema, quién es el medio ambiente. Siempre voy a poder jugar con eso. Pues dice, el otro es hidrógeno, gas ideal, que se calienta hasta otra en forma reversible y de presión constante. Bueno. Se calienta, calcular el calor absorbido. Bueno, fíjense porque otra vez, que muchas veces los oriento que si tienen ejercicios en donde pueden usar las tablas del Cengel de gas ideal, aprovechenlas. ¿Sí? Este es como calorímetro el 13 y el 14 se tomó alguna vez en un parcial, es como para jugar con esta definición de
de entropía, y que estoy calculando, como hicimos recién, el Q lo sacamos a partir de que delta S es Q sobre T en un isotérmico. Bien, sí, 13, 14, 15, sí. Algunos son con gases y otros son con tablas de vapor. Bueno, ¿alguna otra duda o alguna inquietud? O de la guía pasada, estaba mirando en el ejercicio 3, ¿cuál sería? A ver, y quiero aumentarlo. Esperen. Ahí me deja una pestaña. Ahí está. En ejercicio 3, ¿cuál sería la justificación correcta para decir que se satisface el enunciado de Clausius? ¿Qué significa MA, medio ambiente? En el ejercicio, ¿cuál es el enunciado de Clausius? ¿Cuál es el enunciado de Clausius? O la desigualdad de Clausius. Todo esto surge de la desigualdad de Clausius. Este ejercicio es como muy teórico, medio por ahí rebuscado quizás, pero a ver si encuentro. Esperen que quiero buscar acá. Qué exagerado. Bueno, esto que está acá sería el enunciado de Clausius, ¿no? Esto es la desigualdad de Clausius. Él demuestra, o él dice esto, de que en una integral cíclica, si yo sumo todos los calores que se transfieren, entonces la sumatoria en un ciclo de todos los diferenciales Q sobre T tiene que ser menor o igual a 0. O sea, que en una integral, si un proceso, esto es si un proceso evolucionaba como un ciclo, o evoluciona y experimenta un ciclo. Esta es la generalización porque se tiene en cuenta como que intercambia con infinitas fuentes. Entonces digo, sumo esas infinitas cantidades de calores, que son pequeñas cantidades de calores con infinitas fuentes, divido en la fuente, en la temperatura de la fuente, y eso me da menor o igual a 0. Esto, análogo en un sistema así como, en un ciclo simple, en donde ¿cuántas fuentes tenemos? Solo tenemos 2, se puede expresar de otra manera, y acá es donde yo no sé si puedo dibujar. Dibujo gráfico. No me acuerdo si acá se puede dibujar. Ah, sí se puede dibujar.
formas. Bueno. Creía que podía dibujar yo libre, pero conector, curva, a mano alzada. Entonces, en una muy finito. Ahí está. Esto y no puedo borrar acá. Bueno, quiero dibujar. Sumatoria de todos los Q sobre T, ¿sí? Eso es lo que yo necesito ahora, que sea menor o igual a 0. No sé si me lo va a dejar ahí, pero... O sea, la misma condición, no sé, esto se volvió. La misma condición, tonto. Sea tonto, se corrió y no, ahora no me deja. A ver. Vamos a cerrarlo. No me deja. Ahí está. Quería agregar eso escrito, pero no me lo deja hacer. Entonces, esto mismo, en vez de ponerlo como una sumatoria, lo que les estoy diciendo es que se puede poner como o sea, en vez de ponerlo como una integral, se puede poner como la sumatoria de los Q sobre T, tiene que ser menor o igual a 0. Para un proceso de una máquina reversible va a ser menor que 0, y para un proceso reversible, de una máquina reversible, esa sumatoria va a ser igual a 0. Ustedes comprueben, si hacen Q sobre T más Q sobre T les da igual a 0, o sea, el Q sobre T es, después ya sabemos que en realidad es, bueno, Q sobre T para la máquina, ¿no? Q sobre T, con la fuente que intercambia, tiene que dar igual a 0 si la máquina es reversible, ¿sí? O sea, fuente fría, fuente caliente, Q que intercambia con la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría, Q que intercambia con la temperatura caliente sobre la temperatura caliente, tiene que dar igual a 0, si es una máquina reversible. No me acuerdo en ese caso si era una máquina reversible o irreversible. Pero mirada desde la máquina, el calor que se transfiere mirado desde la máquina tiene que ser menor o igual a 0. Pero porque estamos teniendo en cuenta el calor mirado desde la máquina. Por eso es raro este ejercicio, esa parte era como para que chusmeen un poco en cuál es la desigualdad de Clausius. Bueno, esto que me preguntaron ustedes, pueden usar cualquiera de los CP para los que me pusieron esta incógnita. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta de esta guía? O de la otra, no sé. ¿Ya qué hora es? 15 minutos queda. Va, o más, no sé, lo que ustedes necesiten si tienen dudas. Pero es lindo cuando ustedes preguntan y, digamos, anuncian su duda concreta. Yo ya les voy a poner la guía que sigue, que es de balance de entropía, y el viernes que viene empezamos con la nueva guía, ¿sí? Voy a ver si tengo cosas grabadas, a ver si les puedo poner algunos videos que estén, no me acuerdo. Perdón, profe, ¿qué viernes dijo que arrancábamos? La guía que sigue es la guía de balance de entropía. ¿Sí? O sea, ahí vamos a trabajar con, hasta acá solo hemos hecho cálculos de cambios de entropía de un proceso, de un sistema, del medio ambiente. Ahora
en el balance de entropía, cuando hacemos un balance de entropía, lo que queremos, o sea, sigue siendo parte del capítulo del Cengel, esta es a continuación, que sería en el capítulo que estamos, que es el capítulo 7. Después lo que se hace es un balance de entropía en un proceso, porque lo que se quiere encontrar es la entropía generada. Y a partir de los balances de entropía, generalmente se calcula la entropía generada. ¿Y cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo para ustedes? Es hacer balance de entropía para sistemas abiertos, en donde hay intercambio de masa. Entonces, podemos analizar y hacer el cálculo de la entropía generada en un proceso de, por ejemplo, funcionamiento de una turbina. La entropía que se genera en esa expansión del vapor, o en una compresión en un compresor, o en un intercambiador de calor, en cualquier dispositivo. Por eso acá es donde les decía que necesitan la guía anterior, en donde sabíamos hacer balance, o aprendimos a hacer balances de energía. Entonces, la guía que viene está íntimamente relacionada con la guía de balances de energía para sistemas abiertos, o sea que necesitan estar cancheros en cómo se hace balances de energía en sistemas abiertos, a los dispositivos que vimos. O sea, intercambiador de calor, turbinas, toberas, mezcladores. Profe, yo tenía una duda en el 12 Sí, en el 2. de cómo calcular el calor molar. Te dice sacar el calor molar y la entropía a 298 Kelvin de tabla. ¿Tú sabes qué? Pará. Yo lo que hice fue... Pero, claro, o sea, vas a ir y vas a buscar ese dato en tablas. Porque es el hidrógeno. Ok. No, porque vos qué es lo que te pide en realidad. Sí, yo la verdad que este ejercicio lo estaba viendo pero no me acordaba. Lo tengo que ver si está agregado o es de la guía anterior. Porque lo que te está pidiendo en realidad es voy a revisar si se me habrá escapado. 1 metro cúbico de hidrógeno, considerado como un gas ideal, se calienta desde 298 y 1 bar hasta 400, en forma reversible y a presión constante. Entonces me pide, digo, ¿dónde está el tema acá de...? Creo que le falta algo, pero bueno. Calor absorbido, variación de la energía interna, trabajo realizado, y después lo único que me pide es que dibuje el proceso en un diagrama TS. Claro. Bueno, entonces, esa parte como que no le doy bola. No, lo que pasa, sí, le vas a tener que dar bola, porque te dice que uses datos de tabla. Pues Bueno, yo lo que hice fue sacar el delta S ¿cómo lo y de la calculas? ecuación, el delta S de tabla. ¿Lo sacaste de la tabla? ¿Por qué no? Sí. Y de ahí usé la ecuación para Calcular delta el S calor. a presión constante y despejé el CP. Para que te dice que es, el proceso es reversible y a presión constante. En la teoría teníamos que el delta S a presión constante era CP por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la inicial. Pero el CP también no está por tabla del hidrógeno. Claro. Por eso Ok. estoy diciendo que uses la información que tenés tabulada del calor molar. O sea, no aparece la de 298, pero sí la de 300 y 250. Ahí se interpola y listo, ¿no? Claro, exacto. A Ok. 298 es prácticamente 300. Pero hay algo ahí raro que recién veo que en ningún lado te pone, capaz que faltó, después lo voy a revisar si este ejercicio está agregado o está de antes, capaz que faltó el cálculo de la variación de entropía, porque digo, ¿para qué me pide esto si no me va a pedir entropía? Esperen que quiero revisar.
Y ese ejercicio estaba siempre. Me parecía raro porque quedaba medio colgado. No, sí estaba. No sabía si estaba relacionado con lo que habíamos hecho anterior. Variación, calor absorbido, variación de energía interna, trabajo y dibujar el proceso en un diagrama TS. Sí, quizás este ejercicio yo no me he dado cuenta y está de hace rato y está raro porque yo calcularía delta S. O sea, tendría que haber pedido delta S, si está en esta guía, quiero decir. Porque inclusive pide el diagrama T diferencial S. Porque el calor absorbido, la variación de energía interna y el trabajo lo hacen a partir del primer principio. ¿O le falta algún dato? No, eso lo puedes calcular todo. Claro, porque si hubiera sido un proceso a temperatura constante, podría haber sido esto del calor y relacionarlo con la entropía, pero no es a temperatura constante, es a presión constante. Bien. Sí, para mí en este ejercicio le falta el enunciado ahora que me estoy dando cuenta que muchas veces que les falta la parte de cálculo de calcular la variación de entropía. ¿Para qué quiero todo lo otro? Por ahí esto lo voy a revisar. Ok. Porque después es un gas ideal, puedo calcular el delta S perfectamente. Y lo que te agrega acá, claro, porque no te lo está dando, no te está dando la información de este calor molar. El calor molar, bueno, es el CP. Pregunto, ¿y la entropía si quiero dibujarlo? Por eso es que me da esta otra parte de decir, bueno, los valores de las entropías los tenés que sacar de la tabla. Como me pide que lo grafique en un diagrama TS, bueno, la entropía inicial y la entropía final, para poderla graficar, tendría que decir, bueno, cuál es la entropía inicial y cuál es la entropía final, y esas te dice que las saques de la tabla, porque tenés tabla de hidrógeno en el CEN. Yo le agregaría ese ejercicio que calculen delta S. Y delta S lo pueden calcular con la fórmula de gas ideal o con la tabla. Hasta podrían chequear cuán distinta es si lo calculan con la tabla. Ok, dale. Gracias, profe. Bien, la diferencia de la tabla, recuerden, yo creo que por ahí está ese. Pónganle, agréguenle ese ejercicio, calcular delta S. Esto de entropía molar, ojo, porque la que van a sacar de la tabla, recuerden que era el S cerito. Este ejercicio me viene para eso. Ustedes en la tabla recuerden que sacan un S cerito. ¿Sí? Vamos a las tablas de los gases ideales. A partir de la A17 creo que es que empieza con la del aire. Fíjense que acá es ese cerito. Esto lo expliqué un día en una teoría. Y ese cerito solamente está teniendo en cuenta, como fíjense, saco ese cerito a una temperatura y después a otra temperatura. Acá en ningún lado aparece la presión. Entonces,
¿Cómo se resuelve esto? Tengo que ir sí o sí a, tengo que corregirla, porque tengo dos opciones. Y esto sí es parte de lo que ustedes tienen que saber de este tema, digamos. La variación de entropía para un gas ideal es esta fórmula que está acá. En función de CB o en función de CP indistintamente, ¿sí? Pero creo que por acá tengo algo de eso como para que vayan viendo. Se los pongo acá. Si yo considero que CP no es constante, es decir, si me dicen que no puedo despreciar, o no me lo dicen, pero yo sé que no lo puedo despreciar, la variación de CP con la temperatura, tenía una alternativa que es usar un CP promedio que lo estimo como un valor constante en ese rango y en definitiva estoy diciendo, bueno, varía y para un cálculo rápido voy a usar un CP promedio. O la otra es integrar esta parte. En parte de la integral de CP sobre T diferencial T. Otra vez no es una integral complicada, es la integral de un polinomio. Y si usan el polinomio del Sengel, me queda este polinomio A, B, C, T cuadrado hasta T al cubo. Si lo integran, me queda esto. ¿Sí? Que no tendrían ustedes ningún inconveniente en resolver esta integral y estaría bueno que sepan que se resuelve así. Si no puedo escapar a la integral. Ese es el cálculo exacto del delta S para un gas ideal. Si tengo la tabla, si tengo el gas, por ejemplo, el gas es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono, tengo tablas en el Sengel y la tengo que tener el día del parcial, porque pensemos que es algo que es una herramienta que necesitan contar. Si el día del parcial tengo esa tabla, en vez de integrar este polinomio, en vez de integrarlo, saco ese cerito para el estado 2 y ese cerito para la temperatura 1, que solamente es la temperatura, del libro de la tabla, ¿sí? Pero ese no es el delta S. El delta S es teniendo en cuenta que le falta el término de menos R logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. O sea, a ese término de variación con temperatura le faltaría afectarlo por la presión que cambió. Entonces, el delta S de gas ideal, aún usando tabla, requiere que ustedes sumen un término. Bueno, sumen algebraicamente, es decir, le agreguen el menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Esto es, si uso la formulita esta, por eso es en función de la presión, ¿no? Si uso la otra fórmula, que es en función de CV y no en CP, que acá es más R, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, es otra fórmula, y esa no es la que saco, ese cerito 2 y ese cerito 1 que saco de tabla es la integral de CP, ¿sí? Por eso muestro esta acá, pero no es que no se pueda usar la otra la puedo usar, pero ya no usaría, tendría que integrar, no puedo usar ese cerito, ¿sí? Esto sería, esto creo que es para el ejercicio que habíamos resuelto, creo que en el pizarrón del tanque rígido. Por acá tengo algunos valores. Bueno, esto que les digo es para recordarles que la fórmula de gas ideal es esta. Y está bueno que la tengan así, que la escriban en el parcial así, que tienen conciencia que es una integral, otra vez de CP y CD, como polinomios, como propiedades dependientes de la temperatura, y que para calcularlas tengo que integrar. Y si quiero zafar de la integral, porque quiero hacerlo rápido, bueno, la opción que tengo, o para evitar equivocarme, tengo la opción de usar la tabla. Y la última opción, que también lo pueden hacer y tienen que aclarar, no digo que siempre lo puedan hacer, sino que por ahí eviten, pero porque generalmente si pueden usar la tabla, se les pide que usen la tabla.
es la de usar un CP promedio, pero aclaren que es un cálculo aproximado, que ese no es el valor exacto, porque ustedes están integrando, o sea, no integraron, sino que supusieron un CP promedio constante. Profe, pregunta, ahí en el término menos R por logaritmo neperiano de las presiones, ¿no queda en cero porque es a presión constante el 12? Ah, sí, se va. En ese caso, perfecto. Pero digo, en el caso en donde haya un cambio, sí, en ese es excelente. En ese ya es directamente el dato de la diferencia de los S02 menos S01, pero es para que no se confundan. Digo porque esto yo lo repito, o sea, lo digo, pero después me encuentro con parciales en donde se olvidan de ese término y ponen que delta S es S02 menos S01, o alguien que vino a clase poco de consulta y si no sabe que es ese supracerito, significa eso, que lo está haciendo solo como teniendo en cuenta la temperatura, o sea que es incompleta la fórmula si solo usas eso. Pero sí, en ese ejercicio está perfecto, ya no tengo que agregar nada, porque es a presión constante. En ese caso, justo en ese caso, se cancela este término y la variación de entropía es solo con variación de temperatura. Bueno, les iba a preguntar si están acá los chicos del... si están acá los chicos de la... que hacen el laboratorio este viernes. Sí, profe. Bien, yo lo que quería saber es si tienen ustedes, creo que hay algunos que tenían algo, sería métodos, creo. Bueno, la propuesta era, yo les pongo siempre 2:30, de que empezamos el laboratorio a las 2:30, porque yo tengo inconvenientes en ir y volver, pero es posible que se empiece antes siempre, porque a veces Flor puede empezar un rato antes, 1 hora, por ejemplo, en vez de empezar a las 2:30, empezar a la 1. Entonces, una posibilidad es que la clase termine a las 12 y que el laboratorio empiece a la 1. Sí, es para que sepan eso, que el laboratorio es posible y sería mejor que empiece a la 1, así no terminamos tan tarde. Justo a mí me toca el laboratorio 1, así que yo había visto que nos tocaba a las 10 de la mañana. Sí, exactamente. Entonces yo no. Vos no serían los chicos que el viernes hacen el laboratorio de la hidratación de sulfato y del isoteniscopio, del equilibrio líquido-vapor. Bueno, igual después lo voy a anunciar en el grupo como para que sepan. Para que, no se comprometan, igual no creo que se van a comprometer a hacer algo entre la 1 y las 2:30 que supuestamente iba a empezar, pero es para que empiece antes. Y para que sepan que a las 12 se van, comen, se despejan un poco y vuelven. ¿Qué más? No, nadie más. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos el viernes. A las 9 arrancamos con práctica, ¿sí? Es todo práctica, así que ese viernes nos vamos a dedicar a ver la guía de balance de energía. Si es posible, yo creo que la voy a subir hoy, a más tardar, y les aviso. Vale, profe, gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.